Bienvenida Leila a Diario Expreso de Ecuador. Bueno, Leila es directora en jefe y de contenido de la revista Billboard, además de periodista y autora de su propio libro sobre la historia de la música latina. Así que nada, Leila, muchísimas gracias, bienvenida a ese espacio. Gracias, feliz de estar aquí en Guayaquil, en tu tierra natal. Para mí es importante conversar contigo por la visión que puedes tener sobre la industria musical actual. Hay la visión moderna de la industria latina. ¿Cuál es para ti realmente la esencia de la música latina y por qué podemos considerar que hay un auge a nivel mundial de la misma? Bueno, la esencia de la música latina, para mí y para Billboard también y para los Latin Grammys es música en español, música predominantemente en español o en portugués, pero digamos para efectos nuestros es en español. Entonces lo que tiene la música latina, que creo que ha ayudado a su auge ahora, es este idioma común a través de continentes y países que son muy diferentes pero que están unidos por un idioma. Entonces eso le permite a la música viajar en un área donde se consume mucha música. Y por eso es que estamos viendo, en parte es por eso que vemos tantos artistas latinos ahora en los charts, porque el volumen de consumo es tan alto que suben, porque tenemos muchos países en común. Y a nivel mundial, ¿por qué gusta tanto? Porque antes tal vez el español era un idioma no tan bien visto, por así decirlo. Yo creo que el español todavía en algunos sectores no es un idioma tan bien visto. Lo digo por lo que pasó con el Super Bowl con Bad Bunny, ¿no? que era como que cómo va a cantar solamente en español. Pero lo cierto es que el español, en términos de consumo de música, es el segundo idioma más consumido en música en el mundo. Entonces viene el inglés, que obviamente es la mayoría, pero después de eso viene el español. Y lo que hemos visto con el español es que cada año se consume más música en español. Y esto es súper interesante. Entonces, si tú lo ves por porcentajes, se me olvidan los porcentajes, pero es algo así como el 69% de la música que se consume es en inglés y la de en español es algo así como el 20%. O sea, el porcentaje de español sube y el porcentaje de inglés baja. Y hay otros idiomas, creo que el tercero es el francés, pero por lejos gana el español. Entonces es un idioma que definitivamente tiene mucha aceptación a nivel internacional, más allá de los países latinos. ¿Y tú cómo evalúas el proceso que está viviendo la música en español como tal? ¿Los artistas son competitivos ya hay una industria más allá de lo mainstream, que son artistas globales, pero ya hay competencia radial, streaming y todo esto? Sí, claro, pues empecemos por el artista latino más grande del momento, que es Bad Bunny, que fue el artista de más streams del año pasado en Spotify. Ha sido el artista, creo que en Billboard terminó de número 3 como artista del año. O sea, este es un artista que, a pesar de cantar solo en español, es parte del engranaje global de los top 10 artistas. Shakira igual, Karol G igual. Entonces vemos simultáneamente mucha actividad latina que antes nunca la veías tanto. Para involucrarnos un poco como en tu parte más personal, ¿cómo tú llegas a y a tener este cargo dentro de una revista musical tan importante? ¿Cómo fueron estos inicios hasta llegar a ser una vocera de la música? Bueno, eso es como una carrera musical, no hay ni un solo camino, y hay como muchos desvíos y muchos altibajos, pero yo soy música, yo soy pianista clásica. Ajá. Y también a la vez estudié periodismo, pero me fui en la mitad de eso a Nueva York a estudiar piano clásico, me gradué y después decidí volver al periodismo y hice una maestría en comunicaciones en Los Ángeles y empecé a trabajar en medios. Al comienzo trabajé primero en televisión, trabajé primero pensando en hacer noticias, pero muy rápidamente conseguí un trabajo en el Los Angeles Times y empecé a pensar, ok, ¿cómo puedo mezclar las dos cosas? Porque lo que me gustaba era escribir y sentía que de lo que mejor podía escribir era de música, que era lo que más conocía. ¿Recuerdas tal vez el primer artículo de música que escribiste? Sí,
¿De qué se trataba? Me acuerdo perfectamente. Fue una reseña de un álbum de Eddie Palmieri. Ok. Porque este fue como el lado por el que me metí, ¿no? Ya había críticos de música clásica en el LA Times, había 2, o sea que no les hacía falta un tercero. Y dije, aquí no voy a entrar nunca. Pero Latin Jazz, me volví amiga del editor de jazz y le empecé a proponer historias de Latin Jazz, que era algo que yo manejaba bien. Y después de ahí le empecé a proponer historias de música latina, porque no había nadie cubriendo la música latina. ¿Y cuándo comienzas a abrir los ojos en la música latina desde Los Ángeles? ¿Quién fue el primero que te despertó el interés? ¿Cómo buscabas ese mundo allá? Me río porque es que fueron, bueno, al comienzo fueron, realmente era jazz, fue Paquito de Rivera, fue como el primero con el que me senté, lo invité a almorzar, le hice una entrevista, se me olvida que yo era súper fan de Paquito. Pero ya en el LA Times, la primera entrevista que me acuerdo, hay 2 entrevistas que me acuerdo muy claramente, que te vas a reír. La una era Las Chicas del Canto. ¿Te acuerdas? Claro, sí, y van a venir ahora por un festival de merengue, imagínate. No tenía ni idea. Bueno, Las Chicas del Canto, siempre me acuerdo de esa entrevista. Y Juan Carlos Calderón. Ok. Que lo entrevisté en un hotel, en una piscina, y yo no sabía muy bien en quién era. Bueno, hice todo el research, obviamente, Juan Carlos Calderón. Pero no estabas como familiarizada del todo. Entonces dije, wow, este tipo escribió todas estas canciones. También me acuerdo de lo de Juan Carlos, creo, porque fue como la primera vez que me di cuenta que por un lado están los intérpretes y por el otro lado están los compositores que escriben esas canciones. Y fue la primera vez que me senté con alguien que era solamente, mejor dicho, él no era intérprete. Claro, el que le ponía en la cabeza las canciones que habías cantado toda la vida. Él era el que había escrito todos estos súper grandes hits. Entonces, no sé, me acuerdo muy bien de esas 2 entrevistas, la verdad. Y tal vez hay alguna entrevista de música latina que tú dices, la dejé pasar. O sea, no le vi la chispa y tal vez se convirtió en la mejor canción del año o la estrella del momento. No, sí, debe haber miles. Bueno, no sé si miles, pero debe haber varias. Sí. No, pero muchas veces, ¿no? Tú sabes, muchas veces uno oye una canción y uno dice, esta canción va a ser un mega hit. Porque uno la oye tan clara, y otras veces uno oye la canción y dice, y termina siendo un gran hit. ¿Y cuál crees que es el futuro del periodismo musical? Que quizás con la IA se está trastocando. No, bueno, espero que no. Ok. Pero, a ver, creo que el periodismo musical ha cambiado irremediablemente. Ya. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, creo que antes, cuando yo empecé, una reseña en un medio importante, como el LA Times, donde yo estaba, o después fui al Miami Herald, y después entré al propio Billboard, en esas épocas, una reseña del LA Times especialmente, que era un periódico súper poderoso en Los Ángeles, realmente hacía un cambio. Mejor dicho, salía la reseña y te garantizo que al otro día el consumo se incrementaba. Yo creo que eso ahora es muchísimo más difícil, creo que casi no pasa. Creo que es en parte porque los medios tradicionales han perdido fuerza, también creo que está muy diluido todo, ¿no? Gracias a las redes sociales y todo el mundo pretende ser un experto, entonces creo que el poder, y también lo otro que ha pasado es que los fans, ¿no? Si tú escribes algo negativo, los fans te caen encima. Estamos menos dispuestos a la crítica entonces. Yo creo que estamos menos dispuestos a la crítica, pero creo que sí, qué bien puesto. Pero creo que precisamente por eso y precisamente porque ahora se está usando la inteligencia artificial, creo que estamos empezando a ver que más que nunca tener voz de autoridad va a importar. Y yo creo que las personas que la tienen la deberían usar, porque es una curaduría que no puede hacer todo el mundo. ¿Y esa autoridad cómo se liga? Por ejemplo, con los charts, que son tan importantes para Billboard y que son el corazón de la revista. Mira, a veces la curaduría a veces está ligada al chart, a veces no. Nosotros, nuestra columna vertebral son los charts que miden la popularidad, miden el consumo de la música. Eso es lo que miden los charts. Los charts no te dicen esta canción es buena
o está bien interpretada, o está bien cantada, o el arreglo es elaborado y sutil. No. Es el gusto del popular. El chart dice, esto fue lo que más se consumió, esto fue lo segundo, esto fue lo tercero, y esto es lo cuarto, esto es lo que más se oyó en la radio, esto es lo que más se oyó en Perú, esto es lo que más se oyó en Ecuador. El chart no te va a decir si es de buena calidad. Y como parte de ese trabajo, ya en la revista, estás detrás o de la realización de la Semana de la Música Latina. Sí. ¿Cómo? ¿Vas a ir? ¿Cómo se...? No lo sé, estoy abierta a la invitación. Pero ven. Por supuesto, estaré ahí. ¿De verdad? ¿Ya? Sí. Ya, invitadísimo. Con respecto a esto, ¿cómo se comienza a gestionar y cómo se comienza a consolidar también? Porque cada vez es más importante y el último año realmente estuvo todo el mundo allí. Ay, sí, ¿verdad? Sí, todo el mundo estuvo en la Semana. Sí, eso es como ese es mi bebé. ¿Es tu bebé? Ese es mi bebé. Aunque yo heredé el bebé. ¿Quién lo gestó entonces? El bebé lo gestó, te vas a reír, el bebé lo gestó un señor, nuestro antiguo director de ventas que ya se murió, que era un señor americano que hablaba muy poquito español. Okay. Gene Smith se llamaba, pero Gene Smith creía en la música latina con pasión. Y cuando de hecho yo conocí Billboard porque yo estaba en Miami, estaba trabajando en el Miami Herald y hacían la semana allí, entonces yo empecé a ir a cubrirla. Y así la conocí, pero en esa época era una cosa mucho más chiquita, era en un salón de un hotel. Como un evento secundario, por así decirlo. Pues era un evento importante porque era como el único, pero era mucho más, ¿no? Como tu conferencia tradicional. Okay. Y ahora es pues mucho más grande, claro, y mucho más glamorosa, y tiene muchos artistas. Que me encanta porque yo lo veo como una oportunidad de que tú te puedas sentar y escuchar a los artistas en un medio muy íntimo y de una manera muy... Es que no los puedes ver así en ninguna otra parte. ¿Y qué escuchaste la última vez que te hizo conmover, por ejemplo, a partir de algún artista? Que tú digas, estamos cambiando de cierta forma con lo que estamos haciendo. Ay, todo me conmueve, ¿sabes? Cuando uno se sienta así con los artistas y de verdad es que es un ambiente donde en serio siento que ellos, porque yo siempre les digo, esto es para hablar de la música y del arte y de lo que ustedes quieran, no es el momento para decir, es cierto que tú tuviste un affair con... No, ese no es el espíritu del claro. evento. Entonces ellos de verdad hablan de su música y cómo la hacen y cómo la conciben y en el pasado pues tuve a Daddy Yankee, fue uno de los Q&As y él habló pues de cómo se volvió cristiano. Obviamente no me habló a fondo de lo de la esposa, pero sí habló de cómo él realmente sentía que él había perdido la conexión con su negocio y había perdido, él necesitaba como reconectarse con este ser superior, whatever, así no lo dijo él, pero sí, lo entendí. Pero él habló mucho de eso. Me gusta mucho hablar con los... Alejandro Sanz habló y trajo al hijo al escenario. Es cierto. Sí. Es verdad. Pues el hijo estaba allí sentado viendo y entonces él dijo, descubrimos que era un gran músico el hijo también. Sí. Entonces yo dije, bueno, que suba al escenario y se siente con nosotros. Entonces pasan esas cosas que no son planeadas. Y en las últimas veces, ¿qué artistas nuevos, porque también van muchos artistas nuevos que comienzan a despuntar? Sí. ¿Cuál te ha llamado la atención? Cuando tú dices, ay, aquí va a haber algo en algún momento. Siempre hay. Espera, estoy pensando ¿de los que hablaron o de los que cantaron? De los que se te ocurran a ti. De los que se me ocurran. Es que hay... Porque supongo que es como encender switch, ¿no? Como aquí hay algo, como las historias comienzan a brillar. Sí, y te digo, es una plataforma también para que la gente descubra. Bueno, te doy un ejemplo. Andrea Ramírez, que está aquí conmigo en este viaje, ella el año pasado me propuso, porque a mí ni se me había pasado por la cabeza, un panel de música regional colombiana. Es cierto, tienes toda la razón. Yo le dije, ay, qué cool, le dije, sí, hagámoslo. No se me iba, pero le dije, ¿y quiénes van a hacer? Y me dijo, no te preocupes,
yo consigo los artistas y los consiguió. Entonces vino Jason Jiménez, Paola Jaras, vino, ahora me voy a blanquear de todos los nombres, pero fue claro, todo el grupo, toda la camada, y es un grupo de artistas que en Estados Unidos están empezando a sonar, pero que todavía no son superstars allá. Pero son superstars en Colombia. Son superstars en Colombia. Entonces, primero tú ves cómo tú puedes ser un superstar en un país y no en otro. Y a eso voy, ¿no? Ahí estamos en Ecuador, estamos en Guayaquil. Y para el ecuatoriano, y también supongo que para el mundo, Ecuador no pinta tal vez en el mapa. No hay un foco encendido dentro de cómo se ve desde Miami, cómo se ve desde Los Ángeles, cómo se ve desde Estados Unidos a ese país y a sus artistas. ¿Qué suena, qué se escucha, qué podemos esperar? Se ven lucecitas individuales, te diría yo. No veo como un movimiento. Ya. Y yo creo que eso es lo que hace falta que veamos en este momento de acá. Así como hubo ese movimiento de ese pop acústico lindo de cuando estaban Juan Fernando y Tranzas, eso yo creo que es lo que falta que se vea desde allá. Entonces se ve talento aislado ecuatoriano. A mí a cada rato me dicen tal artista ecuatoriana o ecuatoriana americana. Entonces yo sí creo que está empezando a ver. ¿Y qué necesitan ellos como para realmente brillar bien? Ir a la semana Billboard de la música latina. Sí, deberían, de seguro. Deberían. Pero no, sabes que eso me han preguntado mucho y de verdad que me he puesto a pensar en el tema. Y creo hay tantas cosas, ¿no?, que se deban hacer, pero es un país tan musical y hoy estaba viendo el ensayo. O partes del ensayo, pero lo que alcancé a oír, hay mucho pasando, ¿no? Es como que crear ese puente para que puedan... Y uno siempre está pensando en Estados Unidos, claro, porque es el mercado de música más grande, pero también porque como tiene una población latina tan grande, entonces sirve para retribuir, ¿no? Puedes salir allá y eso de allá te repercute acá. Entonces tal vez la estrategia podría ser pensar más bien desde los vecinos, Colombia, Perú, y sin apuntar tal vez a Estados Unidos desde el principio. Bueno, sí, pero chévere apuntar a Estados Unidos. No, totalmente. Bueno, hay que tener éxito aquí. Ok. Eso sí yo diría, para empezar hay que tener éxito aquí. Para que la gente entonces diga, este es Alejandro, que es un superstar o que tiene esa super canción que está pegadísima en Ecuador. No, por lo menos te da una historia para contar. Leila, y luego de escribir tu libro de la historia de la música latina, que vendría a ser como Decoding Despacito, sí. ¿Has pensado en una segunda edición? Ay, sí, pero no he tenido tiempo de hacerla. Porque hay mucho que escribir. Después de ver esos autores... Mucho que escribir, la tengo que hacer. ¿En qué parte de la historia crees que te quedaste? ¿Le pusiste el punto suspensivo hasta poder continuar? Bueno, es que lo terminé, ¿sabes qué? Terminé ese libro. Además, uno de los libros como que los termina y después hay todo un ciclo como de un año antes de que se publiquen. Y en el mundo de la música un año es un montón de tiempo, puede pasar de todo. Y pasó de todo. No, porque en ese libro yo no tengo a Bad Bunny. Claro. No tengo a Karol G, imagínate. Yo empezaría el libro con ellos dos, ahora. Pero fue de esas cosas que el libro se acabó, se imprimió, tuvimos que esperar, salió y ya no estaban. Mejor dicho, ya el libro estaba hecho. Y después de que ha pasado tantas cosas y el reggaetón se ha evolucionado y han salido otra vez de auge los ritmos caribeños, ¿cuál es el género que actualmente sí hace vibrar la industria musical? Bueno, ahorita mismo el Afrobeats está muy, muy fuerte. Y yo hubiera pensado que era más pasajero, pero no lo veo pasajero, fíjate, porque es muy global. Y lo veo en muchas partes. En muchas partes. Lo veo no solo en América Latina, sino en Estados Unidos, en Inglaterra, como que lo veo muy esparcido por el mundo y están saliendo más artistas africanos. Pero también creo que hay en Estados Unidos la música country definitivamente está teniendo un momento. Y yo sí tengo como mucha fe en el pop muy lírico, la verdad.
y lo veo en los charts americanos, no lo veo tanto en los charts latinos, pero creo que es una cuestión de tiempo. Y en esa ocasión estás aquí también porque vas a ser parte de los premios REN. ¿Y cuál es tu acercamiento con SAICE, que es la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador? ¿Cómo llegan a conectarse y también a invitarte? Bueno, ellos me invitaron el año pasado a su Semana de la Música en Quito. Yo no pude venir, pero vino una de mis editoras asociadas, una de mi equipo, Jessica Royce, y Jessica vino, habló entrevistó a John Briel en la conferencia, y me habló mucho, me dijo, no, eso estuvo impresionante, toda esta gente que está ávida de conocimiento, y este año nos volvieron a invitar, pero esta vez a los premios. Ok. ¿Y de aquí, de estos artistas, ya tienes a alguien que te llame la atención? ¿Quizá hay algún nombre que te salte? No, fíjate que ya he estado mirando quién va a cantar esta noche, pero la verdad que no he hecho ninguna investigación aún, porque como que quiero sorprenderme. Sí, y está bien, ¿no? Sí, es que creo que si empiezo a oír en Spotify lo que tienen me voy a viciar. Entonces como que quiero sentarme y ver qué hay y después haré mi research. Para finalizar esta conversación, ¿qué crees que te vas a llevar de Ecuador? Tanto de la visita y también como musicalmente. Pues mira, de la visita me ha impresionado mucho como el nivel de interés de los medios en la industria, de gente como tú, y que además que tú también hagas marketing musical, mejor dicho, creo que hay como un ávido interés por la música y por ver cómo se llega al siguiente paso, y eso me encanta, porque es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que más importa, ¿no? A mí, digo, sí, puedes meterle inversión, todas estas cosas, pero a fin de cuentas nada de eso sirve si no tienes la comunidad musical que esté creando la música y la comunidad alrededor que esté entusiasmado sobre cómo fomentar esa música. Leila, y también se habla mucho que en la música a nivel mundial no hay como tanta participación femenina, pero tú eres una cabeza femenina dentro de la industria. ¿Ha sido difícil el manejo o hacer presencia o hacer peso dentro de la misma? Sí, sabes que creo que es mi experiencia. No, porque no puedo hablar por otras mujeres en otros campos de la música. Creo que la producción es un campo particularmente difícil para la mujer, por ejemplo. En mi caso, yo no creo que a mí se me frenó nunca por ser mujer. Lo que pienso es que el trabajo que tengo ahora, hoy mismo, no lo pude haber hecho cuando tenía niños chiquitos, por ejemplo. Ah, claro. Yo. Quizás otras mujeres sí. Yo no hubiera podido, porque sencillamente no me hubiera dado el tiempo, creo, para hacerlo bien. Entonces eso para mí fue como no quiero decir que eso me retuvo, porque no es que sienta que me retuvo, sino que quizás me alargó el camino un poquito. ¿Y tal vez hay posibilidad de una edición ecuatoriana de Billboard Ecuador quizá? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, dejamos entonces la semillita plantada. Dejamos la semillita plantada. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti.